Buenos días. Les voy a invitar a abrir nuestras Biblias y mantenerlas abiertas durante toda la exposición de la palabra, porque vamos a meditar en este pasaje. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 hasta el final, hasta el 43. Es una porción un poco larga, pero forma parte del Evangelio. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí la palabra del Señor. Como he comentado, vamos a dejar abiertas nuestras Biblias porque voy a ir siguiendo comentando versículo a versículo esta exposición, esta lectura que hemos hecho. Esto se llama una predicación expositiva. Vamos a ver en esta mañana, como hemos leído, dos historias entrelazadas, en la que un hombre importante y de una mujer olvidada. Como hemos visto, uno tiene nombre, Jairo, y la mujer ni siquiera se le da un nombre, no la han nombrado. Uno es un varón respetado y la mujer es una mujer excluida de la sociedad. Pero algo
tienen en común estas dos personas? Tienen una necesidad desesperada que solo Jesús puede resolver. Y yo pregunto, ¿en esta mañana estás también en esta situación? Entonces, pon atención a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Este relato nos va a enseñar qué sucede cuando la fe se arrodilla ante los pies de Cristo. Primero, poniéndonos en contexto, Jesús, en el capítulo anterior, venía de la provincia de Gadara. Si recordamos ese pasaje, él había sanado a un enfermo que estaba endemoniado. ¿Y qué pasó? Él sí quería seguir a Jesús, pero Jesús dijo que fuera a su pueblo para seguir enseñando su evangelio, su palabra. Pero sin embargo, los del pueblo de Gadara, ¿qué le hicieron? Le rechazaron. No le dejaron, ¿verdad? Le echaron de allí. Por eso es por lo que Jesús pasa a la otra orilla. Y sin embargo, el contraste de lo que hemos leído, que estaban, sin embargo, cuando pasó a la otra orilla, que es lo que dice la palabra. Estaban esperándoles ¿con qué? Con gozo, ¿verdad? Pasando a la otra orilla, dice que le estaban esperando con gozo la gente de Capernaum. Qué contraste, ¿verdad? De los gadarenos que le echan y las otras personas de Capernaum le estaban esperando con gozo. Marcos nos relata que era uno de esos días en los que Jesús ejercía su ministerio y iba predicando y atendiendo a los necesitados. Como hemos leído, estaban con una gran multitud, una multitud que le apretaba. ¿Cuánta sería la multitud que le estaban apretando? No le dejaban casi ni andar, ¿verdad? Y aquí vemos algo para aprender en esta historia que hemos leído. En el versículo 22 nos dice que esta persona, Jairo, era un principal. No era necesariamente un sacerdote, podía ser un laico, parecido a un cargo de diácono, con funciones de organizar servicios religiosos, mantener el orden en la sinagoga o administrar asuntos comunitarios en esa época, ¿verdad? Pero ese cargo en esa época era un cargo de gran respeto, era un cargo de gran respeto social y religioso. Era una autoridad. Cuando dice un principal, era una autoridad religiosa local. Tenía un prestigio en la comunidad y su posición implicaba honor. Muchos principales tenían familias respetadas y con recursos. ¿Por qué digo esto? Pues un hombre con esa posición y en ese momento, porque hay que ponernos en el momento cuando Jesús le pasó esto, que se arrodillara ante Jesús era un signo que no era normal de que un principal se arrodillara ante alguien, ¿verdad? Que le suplicara, porque dice la palabra que le suplicaba, ¿verdad? Que fuera a ver a su hija, que buscara ayuda en alguien que muchos líderes religiosos, que ya lo vemos en los evangelios, le rechazaban, ¿no? Nada más que le hacían preguntas, pero para desprestigiarle, para ver si le pillaban, ¿verdad? Pero sin embargo, él pasó de eso y aunque le criticaran, él fue a Jesús, ¿no? Eso muestra una humildad, ¿no? Enorme, y la desesperación también que tenía por su hija para que la sanara, ¿verdad? En segundo lugar, vemos a un líder arrodillado en público y que la desesperación le hace derribar su posible orgullo, ¿no? Ese orgullo que pueda tener de principal. En los evangelios no encontramos a ningún líder religioso que fuera a arrodillarse, ¿no? Se postrara ante Jesús. Solo iban a ver si lo pillaban en algún renuncio o con preguntas capciosas. Jairo
le ruega a Jesús por su hija enferma que está agonizando. Al postrarse de rodillas ante Jesús, vemos que también le está dando a Jesús un nivel de rabí, un nivel de maestro, puesto que no se ponían de rodillas ante cualquier persona, y menos siendo un principal. Jairo en estos momentos, su urgencia principal y su problema era que su hija estaba a punto de morir. Jairo tenía mucha fe en Jesús, quizá y muy probablemente había oído de lo que Jesús hacía, pues sus palabras fueron las siguientes. Nos dice que le rogase que entrase a su casa. Y Marcos en el versículo 23 nos dice, solo ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y ella vivirá. Algo habría escuchado de Jesús de que habría sanado solamente con poner las manos. Y no solo le pedía, sino le rogaba, dice la palabra, le rogaba mucho. No se limitó solamente a decírselo una vez, sino que le rogaba con insistencia. Jesús atiende la llamada de este hombre, atiende la llamada de Jairo y dice, fue pues con él. La fe y la insistencia hicieron su efecto. Jesús le acompañó a su casa para sanar a su hija. Me admira que Jesús también no le interrogara, no le preguntara si era merecedor de que fuera a su casa para sanar a su hija. Sigue diciendo Marcos, dice, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Le seguía Jesús junto a sus discípulos una gran multitud hacia la casa de Jairo, por lo cual no podría ir muy deprisa, ¿no? Aquí vemos la desesperación y la urgencia que tenía este hombre, Jairo, para que fuera a su casa, y sin embargo Jesús se veía apretado entre la multitud y no podía avanzar lo deprisa que él quisiera también, más que nada al Padre. Pero en el trayecto a la casa de Jairo ocurre un suceso, ¿no? Como hemos leído. Aparece una mujer enferma con flujo de sangre desde hacía 12 años. Vamos a quedarnos con esto de los 12 años, porque no es una casualidad, ¿no? Eso tiene una enseñanza. Desde hacía 12 años esta mujer sufría de este flujo de sangre y también la niña tenía 12 años. Esta niña que estaba enferma, que después, como hemos leído, falleció, ¿no? Vemos a una mujer luchadora, una mujer que lo había intentado todo, pero sin ningún resultado. Al revés, le había ido peor. En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar Jesús, vino por detrás entre la multitud. Cuando oyó hablar a Jesús, esta mujer no solo oyó hablar a Jesús, sino que dice el texto, vino por detrás de la multitud. Jairo, hemos leído que vino a Jesús de frente, vino y se postró ante él, pidiéndole lo que necesitaba. Y sin embargo, esta mujer, al revés, viene por detrás, a escondidas, entre la multitud. Choca, ¿verdad? Pero tiene su explicación, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, como podemos leer en los Evangelios, y viene por mandato de Dios en el Antiguo Testamento, al igual que los leprosos, una mujer con flujo de sangre, ya fuera por el periodo menstrual o bien, como en este caso, que era una enfermedad, se le consideraba una mujer impura, ¿verdad? Y tenía que guardar un tiempo hasta después poder estar en la sociedad. Pues imaginaros que una mujer 12 años estando en ese estado y no poderse estar con todas las personas que ella quería, sus amigas, ir al templo, así se le consideraba a esa persona. Y no solo eso, sino que toda la persona que la tocase quedaba también impura, ¿verdad? Ceremonialmente impura. Por eso esta mujer, aparte de sufrir por la enfermedad misma, no eran 7 días, sino que llevaba 12 años. Tenía que sufrir vergüenza.
soledad, incluso quizás escuchar de alguien algún pecado habrá cometido. ¿Os suena algo? Cada vez que tenía alguien que era ciego o que era cojo, pensaban que era por una culpa que había tenido o bien ella o bien su familia, ¿verdad? Tenían ese concepto. Para colmo, ella había gastado en médicos todo su dinero y la iba peor. Esta mujer había perdido toda la esperanza hasta que se entera de que había venido Jesús a Capernaum. Al igual que Jairo, deja todo de lado, todos los prejuicios, y decide mezclarse entre la gente. Qué valentía, ¿verdad? Para llegar hasta Jesús. Algo que no podía hacer según la ley, como hemos dicho. Ahora podemos entender por qué no pudo venir a Jesús de frente, ¿verdad? Tuvo que ir escondida para que la gente no la viera, porque si no enseguida la dirían impura, impura, y la echarían de allí, ¿verdad? Esta mujer, sin embargo, se arma de valor y de fe, por eso por lo que le confiesa a Jesús cuando Jesús le pregunta, ¿no? Y en el versículo 28 dice lo que ella creía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa es la fe que tenemos que tener hoy todos, ¿verdad? Jesús salva. Y sigue diciendo el texto que esa fe la puso ¿cómo? La puso en movimiento, ¿no? La puso en marcha. Y dice, y tocó su manto, ¿verdad? La fe pasa a la acción, porque si la fe no pasa a la acción, ¿qué es lo que dice la palabra? Es muerta, ¿verdad? La fe es muerta. Y por mucha fe que tengamos, si no la ponemos en acción, no vale para nada. Según los comentaristas del Evangelio, dicen que Jesús llevaba un manto conocido como talit, el cual tenía 4 esquinas, de las cuales colgaban unas borlas de lana que representaban las 4 letras del nombre de Jehová. Y una de estas borlas fue la que la mujer tocó de su manto. Y es la que estamos estudiando también los jueves, que esas borlas es las que los fariseos se las agrandaban para que parecer de que eran mucho más santos, ¿no? Por lo tanto, ella sabe que lo que acababa de hacer era muy problemático y arriesgado en esa cultura, ¿no? Acercarse a Jesús y tocarle el manto. Por eso, muchos veían a Jesús como un rabino, y era una ofensa horrible que una mujer tocase a un hombre, primero a un hombre, luego con impureza que ella tenía, y también ese hombre que era un maestro, era considerado un rabí, o sea, que era triplemente malo, ¿no? En la sociedad esa, como la veían a la mujer. Así que ella trata de pasar desapercibida, que no la vean, ¿verdad? Esto es fe. Lo tenía muy claro, no tenía ninguna duda. Se enfrentó a su propia debilidad de la enfermedad, se enfrentó a que la reconocieran y la espantaran gritándola impura, impura, ¿no? Pero su fe rompió todos los esquemas de esa sociedad. Sigue diciendo el versículo 29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El Señor Jesucristo en Marcos nos dice, en el capítulo 11, versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es lo que le pasó a esta mujer, ¿verdad? Esta mujer lo declaró, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y se cumple la palabra del Señor y recibió esa bendición. El versículo 30 sigue diciendo, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos estaban confundidos con la pregunta de Jesús y dicen, ¿ves a la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Parece una incongruencia, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hubiésemos dicho? Jesús, ¿estás hablando en serio? ¿Estás ahí apretado y estás diciendo que quién te ha tocado? Los discípulos no entendían la pregunta, les parecía fuera de lugar.
cuando iba apretado por la gente, según nos relata Marcos. Pero lo que pasó fue que Jesús había sentido poder. Él notó, dice el evangelista Lucas, dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder en mí. Jesús era hombre y estaba actuando como hombre, pero era Dios a la vez, ¿verdad? Él conocía los pensamientos, lo vemos en los evangelios, pero él había sentido poder, ¿no? Mirad qué situación. La mujer que decide ir a Jesús y de forma entre la multitud y no ser reconocida y poder ser sanada, y ahora que lo había conseguido, Jesús la está buscando, la empieza a buscar. Vaya dilema para la mujer, ¿verdad? Dice, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho, dice el versículo 32. Jesús sabía perfectamente quién había sido, pero estaba buscando a esa mujer, por algo. Es una lección que nos dio y nos sigue dando hoy. ¿Por qué pensáis que Jesús tenía tanto interés en saber quién había tocado su vestido? Yo me atrevo a pensar que él quería hacer una sanación completa. Dios no hace nada a medias. Ella había quedado sana de la enfermedad al instante. ¿Por qué? Porque tuvo fe, ¿no? Pero ella ¿qué es lo que dijo? Y hemos leído, si tocare sus vestidos, tan solo tocare su manto, seré sana. Y así fue. Pero Jesús quiso también darle un regalo mejor por su fe, la sanación de su alma. Porque Jesús, ¿qué la dijo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea que aquí había una doble sanación, la del espíritu y la del alma y la de su cuerpo, ¿verdad? Pero también hay otra explicación teológica que Jesús quiere dejar también muy claro. Esta mujer, en cuanto tocó el manto de Jesús, quedó sana, ¿verdad? Está claro en la palabra. Y si Jesús sigue su camino y no para y habla con esta mujer que le ha tocado, podíamos deducir de que el manto le ha sanado, ¿no? Y hasta el día de hoy vemos que hay religiones que tienen un manto, tienen de un apóstol o de un santo, y eso parece que sana. Entonces, si Jesús no explica esto, parecería a día de hoy de que el manto fue el que sanó a la persona, ¿verdad? Jesús aclaró, la sanación de la mujer. Mi ropa no tiene ningún poder, y la dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No ha sido mi manto, el manto no tenía ningún poder, ni la fe siquiera tiene poder de nada. ¿Quién tiene poder? Cristo, Jesús, ¿verdad? ¿Quién? Por medio de nuestra fe. Nosotros tenemos que tener fe, porque la fe mueve montañas, nos dijo el Señor, ¿no? Dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. ¿Quién tenía que tener fe? Nosotros, sus discípulos. ¿A quién hay que pedirle que mueva montañas? A Jesús, ¿verdad? Y Él es el que las mueve. Esta mujer tenía una fe fuerte y una teología débil, así que Jesús aprovecha la ocasión para ensalzar su fe y corregir su teología. Así dice, tu fe en mí es la que te ha sanado, no el tocar mi ropa. Por eso Jesús quiso detenerse y saber que había tocado sus vestidos. No solo la mujer, sino todos los que estaban alrededor escucharon esta lección. Lo segundo que hace Jesús es declarar públicamente de que esta mujer había sido liberada de su impureza ceremonial. Eso era importante porque por primera vez en 12 años esta mujer empezaría a vivir una vida normal. Podría ir al mercado, dar un abrazo a sus amigas. Públicamente, en 12 años no lo había podido hacer, ¿verdad? Por eso Jesús no quiso que este milagro pasase desapercibido, y aún sabiendo que la hija de Jairo necesitaba ayuda urgente.
Él quiere resaltar este milagro y dar su enseñanza. Mientras tanto, también tenemos que ponernos en la piel de Jairo, ¿no? Cuando vino a pedirle a Jesús que fuera a su casa, era con urgencia, porque dice el versículo 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, mi hija se muere, por favor, ven corriendo, no te detengas. En principio la multitud, como he comentado antes, le oprimía, no podía avanzar. Y en segundo lugar viene una mujer y la atiende, ¿verdad? Yo estudiando esto me puse a pensar y digo, imaginaros que esto pasa en un hospital, imaginaros que viene una persona moribunda, que rápido, urgencia, pum, pum, y resulta de que viene otra mujer pues con un problema como esta, y el médico se pone a atender antes a esta que a la que ha venido casi moribunda que se muere, y al final se muere. ¿Os imagináis lo que harían al médico? Ese médico sale en todas las televisiones y seguro que le ponen una demanda por negligencia. Pero claro, esto tiene su explicación en Jesús. Nuestro escaso y falto entendimiento a las cosas espirituales, ¿no? Jesús hizo lo mismo que he comentado de este médico, ¿no? Desatendió, al parecer, a nuestro entender, con nuestro bajo criterio, claro, desatendió algo urgente por algo que no era tan urgente. Pero los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Dios siempre tiene todo en control. Nosotros no tenemos todos los parámetros controlados, pero Él sí. Según el evangelista nos dice, según el evangelista no nos dice nada acerca de Jairo. Si dijo algo, protestó, maestro, Jesús, por favor, no te detengas, que mi hija se está muriendo. No nos dice nada. Creemos que seguía teniendo confianza en Jesús y seguía teniendo fe de que sanara a su hijo. Pero luego sucedió lo que suele suceder cuando una persona está en agonía. ¿Qué sucedió? Que vienen a comunicarle, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Si nos ponemos de nuevo en escena, Jairo probablemente podría haber pensado, si esta mujer no hubiese interrumpido, mi hija no hubiese muerto. Y seguro que el maestro podía haber llegado a tiempo. Pero hoy, hermanos, pasa lo mismo. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Nosotros vemos los acontecimientos, los problemas, en un radio muy pequeño y controlamos muy pocos parámetros. Sin embargo, Dios tiene todo en control. No se le escapa el mínimo detalle. Por eso siempre hace lo correcto y no se equivoca nunca. ¿Y cuál es la mejor solución que le dan los amigos? Pues le cogen y le dicen, no molestes más al maestro. Aquí vemos que no tenían ninguna fe, cero confianza, para ellos ya no hay solución. Ha muerto la niña, ya no hay solución, se perdió toda la esperanza. ¿Os suena esto algo de nuestros amigos que tenemos alrededor? ¿No tenéis amigos parecidos? ¿Para qué pierdes el tiempo orando por ese familiar tuyo enfermo que lleva tanto tiempo? ¿Por qué sigues leyendo la Biblia? ¿Por qué vas los domingos al culto? ¿Para qué te sirve? Vaya molestia, ¿no? Si no vas a conseguir nada. Jesús, por el contrario, nos dice, pedid y se os dará. Y dice también, de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Ante el anuncio de su hija que había muerto, Jesús se adelanta, porque lo escuchó. Y las palabras de Jesús fueron, no temas, cree solamente. Pongamos atención a estas dos frases. La de los amigos que le dicen, no molestes al maestro. Y Jesús que le dice, no temas, cree solamente. Son dos frases con 4 palabras. La palabra de tu hija ha muerto es una frase aterradora.
una frase sin esperanza. Y la segunda, no temas, cree solamente, es igual, una frase con 4 palabras. ¿Qué diferencia? Las palabras de Jesús traen aliento, traen ayuda, traen vida y traen fe, ¿verdad? Una frase de 4 palabras igual. Ahora te pregunto, ¿estás pasando por algún periodo de dificultad, de enfermedad, de prueba, de conflicto en tu familia o de cualquier índole en estos momentos? Escucha lo que dice hoy Jesús también. No temas, cree solamente. ¿Qué está queriendo decir Jairo? Que no se preocupe. ¿Qué le está queriendo decir, perdón, a Jairo? Que no se preocupe, que él controla el tiempo, que él es el creador, que él es el que da vida, que lo tiene todo en control y a su debido tiempo. Jairo ha hecho lo que tenía que hacer, puso su fe en movimiento, fue a los pies de Jesús. Ahora ya está en manos de él. Dios tiene todo en su agenda y va en resonancia a su tiempo. El reloj de Dios es muy diferente al tuyo y al mío. Vamos a ver unos ejemplos cogidos de la Biblia, cómo son los tiempos de Dios. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Cuándo? 25 años pasaron. Le dice también a Abraham, tu pueblo va a ser esclavo en esta tierra, pero no te preocupes, que yo les voy a libertar y les voy a traer de nuevo a Canaán. A Canaán de nuevo. ¿Cuándo? 400 años pasaron. El reloj de Dios es diferente al nuestro. Según el reloj de los que le dieron la noticia a Jairo, era demasiado tarde ya. No molestes al maestro. Pero para Jesús las cosas estaban sucediendo según lo previsto. Él lo tenía en control. Jairo, no temas, cree solamente. La fe es el antídoto divino contra el temor. Dice el Salmo 56, dice David en el Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Y todos conocemos por qué temor era, ¿no? ¿De qué temor hablaba? ¿Os acordáis? Salomón le perseguía y él se tenía que estar escondiendo en cuevas, ¿verdad? Absalón. Saúl, yo estaba pensando en Saúl, en Salomón. Perdón. Está bien. Estáis atentos, Hermanos, el temor nos acecha y viene a nuestras vidas y no estamos libres de ellos, pero Dios nos da una tabla de salvación para que el rey David, por lo que el rey David dice, yo en ti confío, o que es igual, yo en ti pongo mi fe. Jesús está diciendo a Jairo claramente, déjame hacer a mí, que en mi tiempo y no en el tuyo. Y verás que va a ser mejor que en el tuyo. Otro ejemplo en la Biblia, el de José, hijo de Jacob, al que vendieron los hermanos a unos mercaderes. ¿Recordáis que estaba en la cárcel y el copero del rey, le interpreta un sueño y le dice que en 3 días va a salir, ¿verdad? Y le dice que se acuerde de él. ¿Se acordó de él? No. Según nuestro criterio diría, qué pena, ¿no? Qué malo, ¿no? Qué mala suerte ha tenido José. Sin embargo, ¿qué pasó? Que la mano de Dios estaba ahí, ¿verdad? Fue todo lo contrario. Si José hubiese sido liberado, sería un exconvicto por Egipto vagando, ¿no? Pero precisamente porque el copero del rey se olvidó de José, que llegó a ser el segundo en el reino, ¿verdad? De Egipto. El reloj de Dios funciona mucho mejor que el nuestro, sin ninguna duda. Para la sanación de la mujer con flujo de sangre, Jesús quiere que todos los presentes, los discípulos y la multitud, vean el milagro de la mujer por su fe en él. Pero en el caso de la niña es diferente, es lo contrario. Y Jesús dice, no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y luego Lucas nos dice que también entraron los padres de la niña. Cuando no hay fe, no hay esperanza, y hay alboroto, hay tristeza, hay llanto. Lo pone el versículo 38. En este tiempo había lloronas profesionales, mujeres pagadas,
que se contrataban para ir solamente a llorar a los sepelios. Se llamaban plañideras y estaban contratadas, era un oficio. Los romanos tuvieron que delimitar incluso el número de ellas porque armaban unos jaleos que parecían manifestaciones. En España también estuvieron, también hasta entrado el siglo XX, también las hubo. Cuando entra Jesús a la casa, pregunta, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esas mujeres que estaban llorando con tanta pasión, resulta de que se pusieron a burlarse de él. Tanto dolor no tendrían, ¿no? Cuando Jesús está en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, no hay alboroto, hay paz, hay tranquilidad, no hay muerte, hay vida. Otro detalle a tener en cuenta es que Jesús dice en el versículo 41, y tomando la mano de la niña, esto también tiene otro significado. Él pasa dentro de la habitación y al tocarle la mano de la niña, Jesús está demostrando un gesto de ternura, de compasión a la niña. Está demostrando poder y sobre todo amor. ¿Por qué? Pues porque la ley ceremonial del Antiguo Testamento, si tú tocabas el cuerpo de un muerto, uno quedaba ceremonialmente también impuro, igual que hemos dicho de la mujer con flujo de sangre. Pero Jesús esto no lo toma en cuenta. Y lo que hace es que toma la mano de la niña y la dice Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña, dice el versículo 42, se levantó. ¿Y qué es lo que hizo la gente? Que se espantó. La gente no está acostumbrada a ello, al poder de Dios, ¿verdad? Hemos visto 2 milagros de Jesús con varias enseñanzas, pero quiero resaltar la fe de estas 2 personas, Jairo y la mujer con flujo de sangre. Aquí hemos leído algo curioso, y no es por casualidad. La niña estaba moribunda y al final murió, y que tenía 12 años. Y la mujer con flujo de sangre llevaba 12 años con la enfermedad. 12 años tiene la niña que fallece y Jesús la devuelve la vida de nuevo. 12 años llevaba la mujer enferma y Jesús también la devuelve a la vida, porque no era vida la que llevaba esa mujer. Quiero terminar con una pregunta. ¿Tienes fe como estos 2 personajes? Es una fe que pasa a la acción, una fe como la de Jairo que se arrodilla ante Jesús sin importarle rango, categoría y reputación. Tienes una fe como la mujer que rompe todos los miedos, todas las normas y reglas de los hombres y te lanzas a tocar el manto de Jesús. Si es así, continúa alimentando esa fe para que nunca te falte. Si por el contrario todavía no tienes esa fe para confesar lo que hicieron Jairo y la mujer, te pido que recapacites y sigas meditando en este texto que es válido para hoy también. Que el Señor te bendiga. Amén.